Muy buenas noches. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a este maravilloso evento, en el cual nos reunimos para celebrar la puesta en circulación del libro Mercado de Trabajo Agrícola e Inmigración, publicación que reúne los resultados de la primera encuesta sectorial agrícola en Agro 2022. Esto, sin lugar a dudas, constituye un hito significativo para el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Me complace presentar al doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, quien compartirá unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los presentes. Recibamos con un cálido aplauso al doctor Wilfredo Lozano. Muy buenas tardes a todas y todos. Cuando venía ahora subiendo de la silla aquí, me acordé de un poema de Borges que dice que la vejez puede ser el tiempo de nuestra dicha, porque el animal ha muerto o casi ha muerto. Yo creo que no es cierto, porque por poco me caigo ahí. Bueno, realmente me siento muy contento con que por fin tenemos la oportunidad de presentar este producto a todos ustedes. Realmente debe verse como un esfuerzo parcial, quizás muy parcial, de un esfuerzo mayor. Y adquiere sentido este estudio en el marco de ese proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La idea que cuando yo llegué al instituto, yo llevaba una idea fija de que un elemento importante que necesitábamos crear en el país y sostener era la creación de un instrumento permanente que nos permitiera tener una idea del ritmo de demanda laboral y en consecuencia del movimiento de trabajadores que se incorporaban a los sectores más significativos de la economía donde se concentra la mano de obra inmigrante. La encuesta N es el primer esfuerzo, no el primero fue el de Francia, pero es el primer esfuerzo con cierta sistematicidad, ojalá se siga haciendo quinquenalmente como se planeó, pero tiene una limitación de estructura. En que, en primer lugar, es una mirada quinquenal. Cada 5 años se hace el estudio. En segundo lugar, está diseñado en un marco macro. En consecuencia, si bien ahí nos da una idea bastante certera de la dimensión global de la inmigración desde el punto de vista del trabajo, no nos permite tener una idea sectorial del ritmo de la inmigración en materia de absorción de mano de obra. Ese es un punto importante. Entonces, sin embargo, para lograr eso, se necesita una sistemática de estudio permanente que avance en la medición de sectores específicos donde sí sabemos y que ya la ENI nos ha dado la información que hay la mayor concentración de trabajadores. Y un poco inspirado en esa idea, el equipo, Germania, Juan y otros colegas, nos empeñamos y creamos un programa de medición continua de la demanda sectorial de mano de obra inmigrante por la economía dominicana. Entonces, en ese marco es que este estudio se produce. Este estudio no anda en soledad. Ya se han hecho ya hay dos resultados
El primero fue un estudio cualitativo sobre el mismo tema en el mismo sector que este libro estudia desde el punto de vista cuantitativo. Y hay un segundo estudio cualitativo sobre el sector turismo. En este momento, y aquí están los colegas, amigos que están trabajando esto, se está avanzando en estudios semejantes para el sector turismo y en el sector construcción. En unos 2 o 3 años, en este método, vamos a tener una imagen más o menos nacional, pero localizada sectorialmente de la demanda. Pero hay una trampa en esto, importante que ustedes deben saber. A partir de este estudio, la idea que Germania y yo hemos estado concibiendo es que la aspiración que debemos tener es que repliquemos este ejercicio cada cierto tiempo, pero anualmente, a partir de estos resultados, si la cosa funciona bien, pudiéramos estar haciendo réplicas más limitadas y dirigidas a los empleadores, que nos permita tener una idea casi del movimiento anual de la demanda. No voy a entrar en esa discusión metodológica, pero ese es un ideal que debemos de tratar de alcanzar. Si lo podemos hacer, y esto sí requeriría algo de dinero, pues esto se ha hecho con las uñas y no se le ha pedido un centavo por encima del presupuesto al gobierno central. Lo hemos hecho con nuestros recursos. Si se logra hacer lo que Germania y yo hemos venido pensando de manera sistemática y de manera permanente, vamos a poder hacer ágilmente mediciones anuales o interanuales y digamos que se reforzarían quinquenal, cada 6 años, cada 7 años, y así podremos tener una imagen que complemente lo de la ENI, pero esta vez localizado en términos laborales y sectoriales. Germania les va a explicar a ustedes en qué consiste este programa, y este es un esfuerzo importante. Lamentablemente, bueno, pues, como ustedes saben, este tipo de esfuerzo en este país a veces es no muy bien comprendido. No quiero decir incomprendido, sino no muy bien comprendido. Pero de lo que se trata en este tipo de esfuerzo que estamos haciendo es de eso. ¿Y por qué? Porque no vamos a poder gestionar la cuestión migratoria. No vamos a poder tomar buenas decisiones en esta política si no tenemos ideas claras de realmente el comportamiento de la movilidad del trabajo inmigrante en el país, cómo se orienta, sus ciclos, etc. Entonces, ojalá que sea lo que sea, que no esté yo, que no esté Germania, que a lo mejor Juan se queda. La idea es que esto tenga continuidad en el tiempo. La idea es que quien sea, dentro de 5, 6, 2 años, 3, pase a tener esa responsabilidad de continuidad a un ejercicio tan importante y necesario para el buen conocimiento de la dinámica de los mercados laborales en este país y el papel de la inmigración en ese proceso. Bueno, reitero el agradecimiento a todas ustedes y a todos ustedes por acompañarnos en este esfuerzo modesto, pero yo creo que significativo y necesario para el porvenir de este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Wilfredo Lozano por estas palabras de bienvenida.
A continuación, y para profundizar sobre el programa de medición periódica de la demanda de mano de obra extranjera, importante iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Migración, invitamos a la encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios, la licenciada Germania Esteves, quien compartirá los aspectos relevantes de este programa. Con ustedes, la señora Germania Esteves. Muy buenas noches a todos y todas. Yo, como siempre, muy orgullosa me ponen estos eventos porque es cuando ya mostramos esto que nos cuesta tanto y este sueño de un instrumento que esperamos que sea utilizado y utilizado a favor de nuestro país. Hoy estamos presentando un producto de una gama de productos que se van a estar generando y se han estado generando en el marco del programa de medición periódica de la demanda de mano de obra extranjera. Yo quiero agradecerle, doctor Lozano, de darme la oportunidad de hacer realidad esta idea. Es un proyecto muy relevante, es un proyecto muy útil. Queremos que sirva para la toma de decisiones. El mercado laboral dominicano es complejo. Quizá no se pueden como resolver todos los problemas si agarramos esa complejidad completa y partirlo en pedacitos y ver las realidades sectoriales, yo creo que es la mayor contribución que hace el programa. Permite ver cosas que no se ven con los grandes estudios que ya tenemos en el país, como es la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Tenemos sectores, dentro de un mismo sector hay diferencias increíbles. Entonces, la idea es que conociendo esto, sí podamos afinar y recomendar políticas que organicen un poco lo que es nuestro mercado laboral, tomando en cuenta mano de obra extranjera, que es bastante necesaria, que tenemos, y que quizás organizándola podemos enfocar todo este potencial al beneficio del desarrollo nacional. Esa es la intención del programa. Esa generación de datos continuo, como les explicaba el doctor, tenemos este mecanismo, digamos, para mantener vivo el programa porque es muy costoso. Hacer una encuesta, veo muchos investigadores en la sala, no tengo que decir cuánto cuesta y el tiempo que se lleva. Entonces, una solución intermedia de un mecanismo más ágil que, si no se tiene la colaboración de otros actores, por ejemplo, para la ENAGRO, el Ministerio de Agricultura, tampoco se nos va a hacer realidad. Esto necesita la colaboración de todos. La investigación no se hace solos. Yo ni siquiera me atrevo a llamarme investigadora, yo sigo siendo aprendiz y creo que seguiré larga data en esa posición, porque este es un aprendizaje diario, y si no se hace de manera colectiva, con un interés común, con una meta muy clara, quizás no sirva, y es bastante esfuerzo. Entonces, este programa tiene esa proyección, tiene objetivos muy claros de alimento a la toma de decisiones, articula diferentes sectores, gobierno, empresas, sociedad civil, comunidades. Todos tenemos algo que aportar para el desarrollo del proyecto. Y algo interesante es ese diálogo con estos actores, es decir, el instituto, si bien está gestando esta idea y haciendo la realidad, no lo hace solo. Hay constantes consultas, de hecho comenzamos con una consulta. Fue una gran consulta sectorial, ahí Juan tuvo bastante conversación porque nos sentamos en mesas con los diferentes sectores, agricultura, turismo, comercio, vimos un poco la informalidad, ahí vimos lo transversal que es la informalidad para todos estos sectores y de ahí es que sale entonces la idea de cómo íbamos a materializar esto.
También queríamos ver con esos actores si era importante para ellos, qué nosotros le íbamos a devolver, qué necesitaban. Y un poco así es que surgen los primeros levantamientos. Eso fue como toda una primera fase que no se queda solo en la gestación del proyecto, porque continúan las consultas ya a modo de socialización de los resultados, de la validación de estos resultados y de darle las cosas en la mano a la gente para que comience a pensar y a trabajar para que avancemos en colectivo. Una, digamos que segunda fase del proyecto son los estudios cualitativos. El enfoque cualitativo es muy amigo de la investigación cuando no sabemos mucho. Entonces ahí llegamos a ver qué es lo que hay, cómo se agarra la cosa. De suma importancia, nos sirvió de base para poder armar lo que es la encuesta que tienen o van a tener hoy en sus manos, que es la que vamos a entregar más adelante. La parte cualitativa nos dice cuál es el escenario, nos cuenta un poco esa realidad, tanto de los empleadores que tienen una demanda de trabajadores y de los propios trabajadores, y nos ayuda a montar quizás los instrumentos para una medición más fina, ya de manera más grande, con una encuesta. Es un conocimiento útil, básico. Ahí veo a Miguel Macías acá en la sala, un querido consultor que nos ayudó bastante ese primer estudio del sector agrícola. Él estuvo a cargo de la parte cualitativa. Con esto montamos la encuesta. No sé si están las personas de la Universidad ISA de Santiago. Aquí están, muy bien. Yo quiero darles mi agradecimiento. Un trabajo muy arduo con la Universidad ISA. Después que ya teníamos armado lo que sería la encuesta, con ellos levantamos la encuesta. Gracias a ese levantamiento, entonces podemos hacer la entrega del producto de hoy. Les cuento que todos hemos aprendido algo en este proceso. Fue una idea nueva, no estamos replicando nada, una metodología generada sobre la marcha, con ajustes, con defectos y virtudes, pero que nos sirve, como tenemos esa mirada a largo plazo, nos sirve para ir mejorando ese mecanismo, mejorando este sistema de medición, hasta tener esta herramienta útil y funcionando en el país. De la encuesta en agro yo no les voy a contar mucho porque no, vamos a ver a continuación ya el contenido de lo que es este producto, pero sí esa cualidad de darnos información del trabajador, del empleador y esta dinámica que tenemos en nuestra realidad nacional que es de muchísimo provecho. Eso sí lo quería resaltar. Como es un programa sectorial, no nos quedamos en la agricultura. Posterior al levantamiento de la encuesta, comenzamos con el estudio cualitativo en el sector turismo y el gran contraste, diría, después de trabajar con la población de inmigrantes haitianos, que es la mayoría en el sector agrícola, nos topamos con un sector donde hay gran diversidad, un importante grupo de venezolanos y de muchas otras nacionalidades. Las demandas muy diferentes, el contexto bastante diferente. Entonces ahí nos llena entonces como de gratitud porque sí estamos viendo que era necesario dar esa mirada más profunda a nivel sectorial. Es la única forma que podemos tener quizás decisiones bien tomadas o políticas acertadas, porque por ejemplo sector construcción, que se está trabajando en este momento la parte cualitativa y se va a estar trabajando la encuesta posteriormente, ahí la realidad a simple vista es que todos los trabajadores son haitianos, si miramos así de pronto cuando vamos cruzando. Es también un panorama diferente. Cada sector tiene su traje, tenemos que entenderlo y puede que las políticas que surjan como recomendación de estos estudios sean bastante diferentes por esos hechos.
Si comenzamos entonces pedacito a pedacito a ir organizando lo que es ese mercado de trabajo, creo que podemos hablar de avance en el país. Este es como el cuento así bien macro de lo que es el proyecto. La idea, el gran reto es la sostenibilidad. Yo puedo decir que avanzamos bastante y bien avanzado en la parte de construcción de este mecanismo. No nos vamos a rendir, a nosotros nos encanta trabajar estas investigaciones y mucho más cuando son funcionales, cuando tienen un uso tan apropiado. Así que desde el Instituto Nacional de Migración vamos a seguir contándoles cosas, vamos a seguir entregándoles productos y esta fiesta va para largo. La sostenibilidad es un reto, pero también vamos a trabajar con eso. Así que de mi parte, agradecida, feliz de verlos acá hoy y vamos a escuchar, Yolaine nos va a decir un poquito más de la encuesta que vamos a estar entregando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Germania Esteves por resumirnos de forma magistral todo lo que ha conllevado la elaboración de este programa sobre medición de la demanda de mano de obra extranjera. Hemos llegado a la parte central de este evento, en el cual se presentarán los resultados de la primera encuesta sectorial agrícola ENAGRO 2022, y para ello contamos con la presencia del destacado académico y economista, el doctor Antonio Siriaco Cruz, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero darle las gracias al doctor Lozano por esta invitación para hacer este breve comentario, ¿no?, sobre este libro que hoy se pone en circulación, que es El mercado de trabajo agrícola e inmigración. Y quiero comenzar precisamente haciendo algún tipo de anécdota, porque en estos días estuve con un economista, amigo, y él me regaló un libro. Me regaló un libro que decía La economía de la invasión haitiana. Un libro, y es un economista de calidad. Estudió en la UNAM, hizo maestría en el CIDE. Entonces, yo me puse a hojear el libro y le dije que esas informaciones sobre qué base estaban sustentadas, porque él me estaba comentando que aquí había más de 2 millones de haitianos. Bueno, y me decía, no, pero mira, tú solamente tienes que ver el sector agrícola y tienes que ver también el sector de la construcción. Eso visualmente se ve que está full. Y es cierto, realmente uno muchas veces cuando sale por la calle o va a la agricultura o va al campo o va a la construcción, la gran mayoría de los trabajadores son obviamente de origen haitiano. Sin embargo, yo le decía que él como economista siempre tiene que hablar sobre la evidencia, ¿no? Muchas veces uno puede tener una percepción de las cosas, pero también es importante la información, el dato estadístico, para uno sustentar gran parte de la información que uno puede colocar en una investigación. Y yo le decía que aquí hay varias fuentes y se han comenzado a sistematizar varias fuentes, como el caso muy especializada, como el caso de la encuesta nacional de inmigrantes, y que eso básicamente nos daba una idea del tamaño, pero obviamente que él decía que esa encuesta estaba totalmente subvaluada. Y yo me alegro mucho
de que el Instituto Nacional de Migración comience a hacer estos trabajos, porque yo siempre he dicho que el dato mata al relato. Y en la medida que el dato se hace mucho más sistemático, en esa medida hay un proceso importante de convergencia en términos de ya uno tener una información sobre cualquier fenómeno, ¿verdad? Y pongo el tema, todavía no estoy leyendo las consideraciones, pero es que el tema es sumamente, genera mucha pasión. Y yo recuerdo que a mí me tocó hacer un trabajo justamente con el profesor Carlos Grateró sobre la demanda de trabajo en el sector de la construcción y el caso del maestro Carlos Grateró sobre el sector agrícola. Y yo tuve una especie de reunión de focus group con Acoprovi. Y yo le decía a los funcionarios de Acoprovi que por qué ellos no cumplían con la ley, con el Código de Trabajo, con el 80-20. Ellos me decían, profesor, ¿usted sabe qué es lo que ocurre? Que en la etapa gris del proceso, el dominicano con el perfil que más se parece al haitiano, es decir, el dominicano que puede poner un blog, subirse, poner un empañete, ese dominicano tiene incentivos, tiene la tarjeta Solidaridad, tiene otro tipo de subsidio, el bono luz, el bono gas. Entonces, cuando una persona allí y ve el trabajo que va a hacer, dice, espérate, para mí eso no es, racionalmente hablando, no es negocio. Yo tengo ya una protección y sencillamente yo me voy a otra actividad que sea mucho más blanda. Entonces el dominicano migra a actividades mucho más blandas, para el motoconcho, un guagüero. Entonces, esos son los elementos que yo entiendo que muchas veces hay que irlo documentando. Entonces, de entrada, yo felicito a este grupo, a Wilfredo, a Germania, a Juan Montero, a Anderson Santana y a Angelín Molina por esta investigación. Que se sigan haciendo trabajos sectoriales, que vayan sistematizando la información sobre el mercado de trabajo. Sector agrícola, aquellos cultivos que generalmente son muy focales, como el caso del guineo, el caso del plátano, o sea, las musáceas, el caso, por ejemplo, del arroz, el caso de las habichuelas de San Juan, que son básicamente cultivos que atraen una gran parte de la mano de obra extranjera y que son cultivos que son cíclicos y que básicamente la demanda de trabajo tiene que estar en función de ese ciclo. Por ejemplo, aquí el arroz se produce, bueno, el buche, como dicen los agrónomos, ¿verdad? El buche se produce en los meses de mayo, junio y julio. Y hay una gran demanda de mano de obra. Pero también la cosecha de invierno, ¿verdad? Que hay una cosecha que se da en el invierno dominicano, que sigue hasta prácticamente hasta enero. Pero el caso de la habichuela de San Juan, que es un cultivo básicamente muy regional y que se da básicamente en esa zona. Y el caso del plátano, que claramente hay zonas aquí muy importantes donde se produce plátano, tanto en el Cibao como en la zona del sur, en el caso de Azua, Bauruco y Barahona. Entonces yo quisiera, y lo escribí para luego entonces entregárselo al instituto, y me voy a permitir leer e ir comentando lo que yo he escrito. La recolección y sistematización de las estadísticas sobre mercados laborales en la República Dominicana y particularmente sobre la migración e inmigración de la mano de obra extranjera, se pueden dividir en dos grandes etapas. Por un lado, una etapa inicial donde las informaciones se recogían partiendo de datos dispersos, contenidos en las memorias de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración en esa época. En las memorias también del Departamento o el Ministerio o Secretaría de Interior y Policía,
de Hacienda, de Fomento, Relaciones Exteriores, los mensajes del Poder Ejecutivo, la Gaceta Oficial y las colecciones de leyes, decretos y resoluciones. Generalmente los trabajos que uno observaba sobre los braceros, el caso, por ejemplo, muy característico del profesor José del Castillo, que hizo un trabajo bastante seminal sobre el caso de los braceros. Y esas informaciones estaban dispersas en esas instituciones. Entonces, eso es una primera etapa, ¿no?, con informaciones muy dispersas. Y hay una segunda etapa que ya va básicamente sistematizando las informaciones estadísticas sobre indicadores del mercado laboral en el país, que provenían de la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, y la Oficina Nacional de Estadísticas. Estas dos oficinas eran las fuentes oficiales para la realización de las encuestas sobre empleo y fuerza de trabajo, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Ambas oficinas iniciaron sus encuestas en la década de los años 60 y 70. Y en los años 80 descontinuaron la realización de estas encuestas, lo que dio paso a que el Banco Central de la República Dominicana iniciara una labor de elaboración en forma sistemática de las estadísticas laborales en el país a partir de las encuestas de fuerza de trabajo, la famosa ENFT. Hay que señalar que tradicionalmente, y esto es muy particular en el caso de la Oficina Nacional de Estadística, muchas de las estadísticas laborales se obtenían a través de los censos de población y vivienda. Y posteriormente, a partir del año 2005, comenzó la Oficina Nacional de Estadística a elaborar y publicar las encuestas sobre temas muy particulares, que uno podía incluso tener informaciones sobre temas particulares, que es la encuesta de hogares de propósitos múltiples en hogar. Sin embargo, y no obstante, hay que decir que a partir del año 1991, es que el Banco Central de la República Dominicana inicia de manera muy sistemática la encuesta nacional sobre fuerza de trabajo. Sin embargo, dado que durante las últimas décadas el campo laboral se ha visto afectado por profundas transformaciones económicas y sociales que han dado su origen tanto en el plano nacional como en el plano internacional, se hizo necesario hacer cambios importantes tanto en los marcos muestrales como también en la periodicidad en la encuesta nacional de fuerza de trabajo, en la ENFT. Y así es que surge básicamente la encuesta que tenemos ahora, que es la famosa encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que se inicia ya de manera más, vamos a decir, constante a partir del año 2014 y que se hace de manera trimestral para hacerla comparable con el PIB trimestral. Fíjense, sin embargo, cuando uno analiza esa encuesta, su cuestionario es tan amplio que permite obtener información sobre la inmigración a partir de la sección 3B, referida a las características del hogar y sus miembros en el apartado sobre migración, que tiene preguntas sobre el lugar de nacimiento y cuál es la razón de traslado al país, presentando esta última la opción que indica si el traslado es por motivo de trabajo. Es decir, que es una fuente también alterna que uno puede sacar información sobre el migrante o el inmigrante y si ese inmigrante viene aquí a trabajar. Pero obviamente que esa es una encuesta muy amplia, ¿no? Pero no está diseñada para eso. Sin embargo, la misma dinámica de la economía dominicana durante las últimas décadas, los procesos de movilidad social y la expansión de la clase media han dado lugar a que sectores como el sector de la construcción y el sector de servicios hayan creado una demanda adicional de mano de obra que no ha sido satisfecha por la mano de obra nacional. Incluso me atrevo a decir que en estos sectores lo que ha ocurrido más
que un efecto sustitución, es decir, que un trabajador extranjero haya sustituido a un nacional producto de un nivel de competencia, lo que ha ocurrido por esas transformaciones que se han dado es un efecto de reemplazo. Y el efecto de reemplazo nosotros lo vemos por el hecho de que, producto de esa movilidad social, ese dominicano, por muchos estereotipos, no quiere ocupar un lugar de trabajo o una ocupación determinada. Yo no corto caña, eso es para haitianos. Yo no pongo un blog, eso es para haitianos. De manera que ahí no se puede hablar de un proceso donde hay una competencia, donde yo presento mi currículum y él presenta el de él, y entonces me está desplazando porque tiene mejor perfil, como puede ocurrir con el inmigrante de origen venezolano en determinados sectores. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que ir observando. Como resultado de esta dinámica, se creó la necesidad de sistematizar la información de la fuerza de trabajo extranjera, que ocupa actividades más allá de la agricultura, que ha sido la actividad históricamente donde el inmigrante laboral ha ido demandando, como son los casos de la construcción y servicios. Es decir, que más allá del sector de la agricultura ya se incorpora, producto de estas transformaciones, los sectores de la construcción y de servicios como demandante de mano de obra extranjera. Así surge la Encuesta Nacional de Inmigrantes, la ENI, la cual es una encuesta especializada, orientada a recopilar datos sobre los inmigrantes y los nacidos en la República Dominicana, hijos de inmigrantes. Y hasta la fecha se han realizado 2 encuestas sobre la población inmigrante en el país, la ENI del 2012 y la ENI del 2017, auspiciada por la Oficina Nacional de Estadística, el Programa de Naciones Unidas para la Población, UNPA y la Unión Europea. Recientemente, en los últimos, vamos a decir, en los últimos 2 años, el Instituto Nacional de Migración comienza a realizar la encuesta sectorial agrícola de medición periódica de la demanda de mano de obra extranjera ENAGRO 2022. Para la realización de esta encuesta de la ENAGRO, el marco general de muestreo, marco muestral, utiliza para seleccionar la muestra de fincas agrícolas el precenso nacional agropecuario realizado por la Oficina Nacional de Estadística del año 2015. Esta encuesta, que recoge de manera periódica informaciones, o debe recoger de manera muy periódica informaciones sobre la mano de obra extranjera, a partir de la aplicación de 2 cuestionarios. Un cuestionario para el trabajador y un cuestionario para el productor o encargado de la finca. Y a partir de una lista de fincas y lugar y actividades que realizan, incluyendo tamaño, según se consta en el libro, tamaños en tarea, lugar donde se encuentra ubicada, región, provincia, municipio, distrito, sección, paraje, siendo las fincas agrícolas sembradas de arroz, plátano y habichuela. A su vez clasificadas, hacen una clasificación por tamaño en grupos, en 4 grupos. Menos de 21 tareas, entre 21 y 70 tareas, 71 a 200 tareas y de 200 o más tareas. Siendo el submarco de muestreo preparado para la selección de la muestra para ENAGRO 2022. Un elemento importante que me llama mucho la atención es lo que plantean los autores en la página 170. Cito: el procedimiento para hacer las estimaciones de demanda de trabajadores total y extranjero por rubros agrícolas se basa en una metodología empírica similar a la de insumo producto en economía. Y es un elemento que le añade un valor añadido, porque en esta investigación, entonces, a partir de ahí, calculan coeficientes técnicos. Y esos coeficientes técnicos le permiten ser una especie de factor de expansión
para los fines claramente de hacer estimaciones en función del tamaño de la finca. Y es interesante eso, es una innovación dentro de este contexto y las estimaciones tradicionales que se hacen en la demanda de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tradicionalmente en este tipo de encuestas, que son encuestas de tipo transversal, uno ordena una serie de informaciones, entonces uno, a partir de esas informaciones, uno puede establecer un modelo de proyección de demanda de trabajo, partiendo de informaciones fundamentales como el tamaño de la finca, el número de empleados que tenga la finca, es decir, que hay un elemento ahí interesante e innovador, y eso está bien detallado y está incluso construido por tipo de cultivo y por tamaño de finca. Por otra parte, con esta metodología, los autores establecen como objetivo, a partir de la encuesta en Agro 2022, la caracterización de la mano de obra agrícola en las unidades productivas dedicadas al desarrollo de los cultivos de mayor atracción para los trabajadores inmigrantes en la República Dominicana, generando información a través de mediciones periódicas que ayudan a conocer el comportamiento de la demanda de mano de obra extranjera en la producción nacional, en este caso arroz, habichuela y plátano. Además, los autores caracterizan la demanda de mano de obra extranjera utilizando como dominio geográfico las 6 provincias de mayor producción en cuanto a 3 rubros de alta importancia para la canasta básica, que es el arroz, que es el plátano y la habichuela. Y de alta atracción de trabajadores migrantes en su producción, como son las provincias de Barahona, San Juan de la Maguana y Valverde en la zona más cercana a la frontera, y Espaillat, La Vega, Duarte, perteneciente a la región central del país, que es el Cibao. El libro Mercado de Trabajo Agrícola e Inmigrantes e Inmigración, Trabajadores Agrícolas, Inmigrantes en los cultivos de arroz, plátano y habichuela, en República Dominicana, que hoy se pone en circulación, va más allá de la estimación de la demanda de mano de obra en esos cultivos. Este libro contiene informaciones, como ya se han dicho, sobre el perfil sociodemográfico de los trabajadores inmigrantes, el nivel educativo, el manejo de habilidades en las actividades laborales, el acceso a los servicios de salud, la demanda de trabajo y su comportamiento estacional, la historia migratoria y la dinámica insular de la movilidad del trabajo migrante. Parece que en esta investigación está la mano del sociólogo, del economista. Es decir, es un trabajo sumamente más allá del economicismo. Muchas veces los economistas nos concentramos básicamente en lo económico, en los modelos, pero aquí no, aquí se hace un detalle sobre el perfil socioeconómico, sobre la historia demográfica, sobre los ciclos que se dan en la agricultura, en la demanda conjuntamente de mano de obra y los ciclos agrícolas. De manera que eso es un elemento interesante y le da una visión integral y holística a la investigación. Además, quiero señalar que uno de los aspectos que enriquecen esta investigación es el cálculo de los coeficientes técnicos de jornales laborales por trabajador, basado en las fincas encuestadas, lo cual resulta, como he dicho, novedoso y hace uso de esos coeficientes técnicos como factor de expansión para la totalidad nacional de superficie de tierra sembrada de los rubros considerados. Y otro elemento es que con el cálculo de los coeficientes técnicos se puede obtener los requerimientos de insumo de los cultivos de arroz, plátano y habichuela necesarios para producir una unidad de esos productos. Pero además nos refleja las relaciones interfincas en función de los requerimientos de los insumos
para producir los cultivos en cuestión. Por último, varias cuestiones antes de terminar. A saber, la encuesta ENAGRO es una encuesta de corte transversal, como ya he mencionado, que tiene muchas otras posibilidades para el cálculo de la demanda de trabajadores extranjeros. A partir de ella, se puede establecer un modelo de pronóstico para la estimación de la demanda de trabajo por cultivos y que puede reforzar las estimaciones que se han obtenido en esta investigación. Quiero felicitar a los autores de esta investigación, de este libro, como he dicho, que se pone en circulación esta noche. A Wilfredo Lozano, a Germán Esteve, a Juan Montero, a Anderson Santana, Angelín Molina, que han plasmado un trabajo importante de referencia, que inicia una ruta, que puede iniciar un conjunto de trabajos sobre el mercado laboral, la demanda de trabajo, en otros cultivos que podrán ser y son importantes. Este documento deberá ser muy útil para establecer políticas públicas en materia regulatoria sobre la migración laboral. Y esperamos que la encuesta ENAGRO continúe a través del tiempo. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias al doctor Antonio Siriaco Cruz por la presentación de los resultados de la ENAGRO 2022. Con su ponencia hemos tenido la dicha de escuchar estos resultados que dejan como producto un insumo que ayudará a fortalecer las capacidades existentes para el diseño de políticas migratorias y que estas políticas, a su vez, estén ajustadas a las necesidades propias de la nación. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este evento, en el cual ha sido un honor y privilegio contar con la presencia de todos ustedes. Antes de despedirnos, nos complace informarles que, a la salida, y como agradecimiento por su participación, se le entregará un ejemplar del libro Mercado de Trabajo Agrícola e Inmigración. De igual modo, y para concluir, nos gustaría invitarles a un brindis que hemos preparado especialmente para ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos. Les deseamos una excelente noche y esperamos verles en futuras ocasiones. Están despedidos.